Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy con el tema del vuelo tan catastrófico que hubo, el accidente aéreo de los Alpes, han pasado ya bastantes días y no voy a hablar del tema en concreto porque me sigue pareciendo muy violento, porque está muy reciente. Se están esclareciendo muchísimas cosas sobre ese caso, sobre que el piloto realmente tenía una gran depresión, no lo había comentado a la empresa de Lufthansa y están comentando que él fue el responsable de que el avión se estrellara contra ese monte. Entonces no voy a hablar de eso exactamente, pero voy a hablar de premoniciones sobre este tipo de accidentes y de catástrofes, porque hay que decir varias cosas, y es que en la misma noche, cuando se produjo todo este accidente y tal, por la noche hicieron un especial en un canal de televisión que me tuvo enganchada toda la noche, y hablaba sobre gente que tenía que haber cogido ese vuelo y que por razones varias o por el hecho de tener otras cosas que se toparan en su vida, pues cambiar ese vuelo a una hora antes, 2 horas después, un día antes, pero a la misma hora, hacen que se salven, ¿no? Resulta que en lo acontecido con el avión, pues perdió el contacto con el radar francés y se estrelló. ¿Vale? Los controladores aéreos enviaron como una señal de socorro justo después de perder el contacto por radio con este avión. Pero la tripulación del avión no emitió ninguna llamada de socorro en ningún momento. Y esta nueva catástrofe pues ha suscitado pues mogollón de preguntas en algunas personas, pues como si es posible predecir este tipo de eventos. Ahí es donde yo vengo a hablar hoy. Los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, el tsunami de Japón del 2011 o el hundimiento del Titanic en 1912 fueron algunos desastres que causaron la pérdida de miles de vidas. Pero hay algunas personas que afirmaron que tuvieron premoniciones que anunciaban estos eventos tan catastróficos. Por ejemplo, las premoniciones, para empezar, me diréis, ¿qué huevos son las premoniciones? Bueno, pues son una de las formas más comunes de los fenómenos psíquicos. Estos sentimientos, sentidos o incluso también visiones aparecen generalmente cuando personas queridas, como miembros de la familia o amigos, cuando se encuentran en situación de grave peligro para sus vidas, aparecen este tipo de sentimientos. A lo largo de la historia existen numerosos hechos bien documentados que demuestran la evidencia de que todos estamos conectados en un nivel de conciencia que desconocemos a día de hoy. Los expertos han asegurado que las premoniciones son un gran regalo, además de una función de supervivencia. Probablemente siempre formaron parte de nuestro desarrollo evolutivo, porque cualquier organismo que pueda saber cuándo tendrá lugar cierto evento peligroso podría tomar medidas para poder evitarlo. Es lógico, ¿verdad? Esto significa que esta capacidad debe mantenerse viva y debe ser transmitida a las generaciones futuras. La realidad es que la capacidad de predecir eventos peligrosos está arraigada a nuestros genes y se encuentra ampliamente distribuida en la raza humana. A día de hoy las premoniciones son consideradas como una forma de medicina preventiva, porque nos advierten de futuras amenazas contra nosotros mismos o contra nuestros seres queridos. Por desgracia, con el paso del tiempo, pues esta capacidad como que ha quedado un poco limitada o desacreditada por las religiones, como siempre, y por la propia comunidad científica. Algo que sorprende, pero cualquier persona puede volver a abrir esta ventana espacio-tiempo, porque es la base de la supervivencia. Y es verdad que son muchísimos los casos que demuestran que esta capacidad es muy real y muy común, y que está presente de alguna u otra forma en casi todo el mundo. Vamos a hablar de varios casos documentados que han sido relevantes en ciertas investigaciones, como por ejemplo el vuelo 191 de American Airlines. A principios de mayo del 1979, un hombre llamado David Booth, de Cincinnati, Ohio, tuvo una serie de sueños muy vívidos y aterradores. Los sueños eran todos iguales, que es una de las características de la premonición, cuando los sueños día tras día son exactamente iguales y ocurren siempre en el mismo orden.
Era un avión de American Airlines que se estrellaba y se incendiaba y estaba rodeado por edificios altos. David estaba tan perturbado por los sueños que contactó con los funcionarios de la American Airlines y la Administración Federal de Aviación. Por desgracia, pues los sueños proféticos de David no contenían información sobre un número de vuelo o una ubicación, solo que era un avión de la American Airlines, que ya bastante es. Lo más fuerte viene ahora, porque a las 15:02 el vuelo 191 de American Airlines despegó al aeropuerto O'Hare en Chicago. Pocos minutos después, uno de los motores del avión se paró del ala, dañando los sistemas hidráulicos y eléctricos del avión. La falla catastrófica dejó al veterano piloto sin control de ningún tipo de la aeronave, y el vuelo 191 se estrelló sobre una zona urbanizada, donde fallecieron un total de 272 personas y convirtiéndose así en el desastre aéreo más mortal de la historia de los Estados Unidos. Pero David Booth pues, no fue el único que tuvo una premonición sobre este desastre en O'Hare, porque la estrella de la televisión Lindsay Wagner, que es una actriz conocida principalmente por un papel llamado La Mujer Biónica, en La Mujer Biónica, tenía que haberse subido a ese vuelo ese mismo día, y Wagner pues llegó a coger el vuelo, pero mientras esperaba a bordo pues tuvo una sensación ominosa que no le gustó nada, y el sentimiento llegó hasta tal punto que necesitó bajarse del avión por unas fuertes náuseas, y Wagner se salvó de ese día gracias a su premonición. Impresionante, ¿no? Pues hay más temas. Hay otro accidente aéreo de la banda de rock de Lynyrd Skynyrd. Eso fue en el 20 de octubre del 77, y el avión en el que iba la banda de rock se estrelló en un bosque cerca de Gillsburg, en Mississippi. En el accidente murieron 3 miembros de la banda: el cantante Ronnie Van Zant, el guitarrista y vocalista Steve Gaines y la corista Casey Gaines, así como el asistente de la banda y los 2 pilotos. Otras 20 personas sobrevivieron, aunque muchos sufrieron graves lesiones para el resto de sus vidas. Y diréis, bueno, ¿qué premonición tiene sobre todo esto? Pues la corista JoJo Billingsley fue el único miembro de la banda que no viajó ese día en el avión. Según sus informes oficiales, Billingsley estaba enferma y tenía previsto unirse a la banda a los pocos días. Sin embargo, JoJo afirmó que la realidad es que tuvo sueños premonitorios con el accidente de avión y pidió a los otros miembros de la banda que no viajasen ese día. Obviamente le hicieron caso omiso. Hay otra premonición que es más catastrófica, porque la propia persona que tuvo la premonición falleció, y fue un niño que predijo su muerte en el vuelo 17 del Malaysia Airlines. Con estas frases es lo que comentó su madre a la policía. «Mamá, te voy a echar de menos», dijo Miguel Panduwinata, un niño de 11 años, a su madre antes de embarcar al vuelo 17 de Malaysia Airlines en la noche del 16 de julio. Y le dijo lo siguiente también: ¿qué pasaría si hubiera un accidente aéreo? ¿Qué sería de todo esto? Esas fueron las últimas palabras de Miguel antes de que el vuelo 17 de Malaysia Airlines fuera derribado por un supuesto misil tierra-aire en Ucrania el 17 de julio del 2014, que eso también fue algo como muy reciente. La premonición de Miguel pues ocurrió las horas previas antes de que este vuelo MH17 fuera derribado en el este de Ucrania. Según reveló Samira Kaler, que es la madre de Miguel, dijo que su hijo tuvo premoniciones inquietantes sobre su muerte al preguntarle sobre la muerte, su alma y Dios. ¿Yo puedo elegir cómo morir? ¿Qué pasaría con mi cuerpo cuando me entierren? ¿No sentiré nada porque nuestras almas regresan al lado de Dios? Eso es lo que le preguntó Miguel a su madre el día anterior. Son palabras perturbadoras que salgan de un niño de 11 años. O sea, es muy, muy, muy perturbador, y sobre todo por la parte de la madre, que es la que lo está oyendo. Dirá, pero bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué me estás contando? Miguel pues se pasó toda la noche abrazado a su madre antes de partir con su hermano de 19 años, que
que también falleció obviamente, ellos se iban de Ámsterdam a Bali para poder visitar a su abuela y disfrutar de unas vacaciones. Y los chicos se abrazaron a su madre en la aduana del aeropuerto de Schiphol y caminaron hacia el control de pasaportes para coger el avión. Y le dijo: mamá, te voy a echar de menos. ¿Qué pasaría si hubiera un accidente aéreo? ¿Qué sería de todo esto? Samira pues no le dio importancia a las palabras de su hijo mientras veía cómo se alejaban, pero los ojos grandes de Miguel parecían muy tristes mientras seguía mirando hacia atrás. Lo siguiente que ocurrió fue que una amiga la llamó para informar sobre el accidente. Estos solamente son algunos de los casos donde queda demostrado la capacidad de percibir el peligro mediante las premoniciones. Hay otros casos, obviamente, más documentados, como el hundimiento del Titanic, en catástrofes naturales como el del huracán Katrina, en la masacre de la escuela primaria de Sandy Hook, los atentados del 11 de septiembre del 2011 o incluso la Primera Guerra Mundial. Hay que decir también que los expertos aseguran que los sueños sobre los accidentes rara vez son lo que parecen y son más propensos a aludir a las propias preocupaciones personales que los acontecimientos reales en el futuro. Los sueños sobre catástrofes pues no son necesariamente una premonición sobre nuestro futuro. Estas pesadillas pues pueden revelar profundas ansiedades y temores. Un accidente de coche, por ejemplo, puede representar a su estado emocional. Es decir, que si tú por la noche sueñas que vas con el coche y tienes un accidente, no precisamente es cuando vayas a coger el coche vayas a tener un accidente, sino que a lo mejor estás pasando por una época bastante difícil de tu vida y los sueños utilizan metáforas para poder explicarte mientras duermes qué es lo que te está pasando. Si los sueños sobre accidentes ocurren a otras personas, pueden mostrar que es posible que se tenga un resentimiento oculto acerca de esa persona. Y también es posible que este tipo de sueños pueden decirnos cómo podemos descubrir cosas que preferimos no saber. Por lo tanto, hay que tener muy claro que no siempre los sueños son un acceso a eventos futuros, por lo que habría que investigar mucho más a fondo sobre todo el significado y lo que nos quieren decir. Aquí viene mi pregunta. Como siempre, al final de los vídeos sabéis que lanzo una pregunta para que vosotros en los comentarios me vayáis deleitando. Y es que alguna vez habéis tenido algún fuerte presentimiento al despertarte sobre algún accidente o alguna catástrofe. Yo, por ejemplo, sí que tuve. Yo tuve uno bastante gordo, bastante fuerte, sobre un accidente de coche que tuvo mi madre. Y es que al día anterior, esa noche anterior, antes de que mi madre sufriera un grave accidente, tuve sueños en los cuales se repetía una y otra vez, solo que fue esa noche, ese sueño se repitió en bucle, como si le das a repetir en un reproductor de música, ¿no? Una y otra vez. Un coche de la misma marca del coche de mi madre, que una ambulancia se la llevaba por delante. Paradójico, ¿verdad? Pues al día siguiente ocurrió. Me gustaría que me comentarais si realmente vosotros habéis tenido sueños premonitorios y que me los comentéis aquí abajo, junto a la descripción. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal y como siempre os digo, una mentira pone en duda 1000 verdades. Hasta la próxima. Chao.